Muy buenos días. Bueno, vamos como un domingo más a compartir la palabra del Señor. Y yo quiero que me acompañen al profeta Habacuc. Profeta Habacuc. Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Este es el título de nuestro sermón de hoy. Capítulo 2, versículo 4. Profeta Habacuc. Dice en su segunda parte de este versículo: mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y hermano, hemos estado semanas atrás evaluando nuestra fe con la epístola de Santiago. Estuvimos estudiando la semana pasada de cómo nosotros debemos de correr en esta carrera de la vida de fe. Y hoy yo me gustaría que viésemos a la luz de Habacuc, este profeta del Antiguo Testamento, de cómo nosotros podemos vivir por la fe. Cómo nosotros podemos vivir por la fe. O de qué manera, ¿verdad?, Habacuc nos ayuda a entender cómo funciona esto de una vida de fe. Y por supuesto una vida de fe en Dios. Les voy a contar una historia que a mí me hizo, la verdad, me compungió. Y es que en el año 1873 un hermano presbiteriano y abogado, Horacio Spafford, escribía una carta y dice así: el jueves pasado pasamos por el lugar donde se hundió el Ciudad de Refugio, en medio del océano. El agua a 3 millas de profundidad. Pero no pienso en nuestros seres queridos allí. Están a salvo los queridos y amados corderos. Y allí dentro de poco estaremos nosotros también. Mientras tanto, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de servirle y alabarle por su amor y misericordia hacia nosotros y los nuestros. Lo alabaré mientras exista. Que cada uno de nosotros nos levantemos hoy, lo dejemos todo y sigamos al Cordero. Amén. Hermanos, este himno fue escrito por este hermano Horacio Spafford poco después de ciertos acontecimientos traumáticos y trágicos que vinieron a su vida. El primero fue la muerte de su propio hijo único en 1871, seguido de una mala operación financiera que evaporó toda su fortuna, todo el dinero que él había invertido. Meses más tarde, gran parte de sus bienes personales fueron consumidos por un gran incendio que hubo en Chicago en 1871, que lo dejó prácticamente en la bancarrota. Era amigo del célebre evangelista D.L. Moody y en 1873 él decide viajar a Europa con su familia en el transatlántico Ville du Havre. Yo no sé muy bien, es francés, pero sé que es ciudad de refugio. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso viajar en un transatlántico llamado ciudad de refugio. Ellos decidieron viajar con el objetivo de descansar y visitar a sus amistades en Inglaterra. Pero en el último momento él decide enviar primero a la familia porque él tenía negocios relacionados con los problemas del incendio. Durante la travesía del Atlántico, el Ciudad de Refugio fue embestido por un buque inglés llamado Lochian y se hundió apenas se hundió ese barco en 12 minutos. Gran parte de los pasajeros y
la tripulación del barco no pudieron salir del barco y todos se ahogaron en las aguas del océano. Entre las víctimas fatales del Ciudad de Refugio estaban las 4 hijas de Stafford. Óiganme bien, las 4 hijas de Stafford. Su esposa logró sobrevivir y llegar a la costa de las Islas Británicas. Y la señora Spafford llegó a Cardiff, en Gales, relata la historia, y que desde allí envió a su esposo un telegrama donde escribió: única salva. Única salva. ¿Qué he de hacer, esposo mío? Spafford tomó el primer barco y viajó para encontrarse con su esposa en Europa. Él elaboró un himno impresionante que muchas veces lo hemos cantado en la iglesia, aquí algunas veces, y la primera estrofa del himno dice así: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Hermanos, a mí este relato me pone la carne de gallina, porque ¿qué tipo de fe es esta? Cuando una persona lo pierde absolutamente todo, hermanos, y sigue confiando en Dios, ¿cómo una persona puede seguir adelante? ¿Cómo puede dar ni siquiera un paso más en esta vida? Y sé de seguro que muchos de vosotros habéis sufrido en vuestras carnes este tipo de cosas. Habéis perdido familiares queridos y amados. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿no? De sufrimiento, de vivir por fe. José, Pablo, ¿cuántas veces? Apedreado, maltratado. E incluso podemos poner como ejemplo de aflicción a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos aclara, y lo digo esto a modo de introducción, nos aclara varias cosas donde podemos entender no todo, pero sí ciertas cosas. La Biblia es aclaratoria en ciertas cosas y en otras nos deja como un poco meditando. Y para poder entender algo en este misterio de la vida, en este mar de aflicción, como describió Spafford, por el que nosotros mismos pasamos, existen 2 frases que deben de hacernos meditar antes de entrar en Habacuc, porque hoy pretendo en poco tiempo dar todo el libro de Habacuc, así que lo pretendo en poco tiempo. Si alguno me da una hora por lo menos, alguno me da una hora. No, muchos no han levantado la mano, si hubieran levantado 3 o 4 tendría 3 o 4 horas. Pero lo voy a intentar, hermano, voy a intentar sintetizar, ser claro, explícito. Y la primera frase que encontramos y que esto nos debe hacer meditar es en Juan 16:33. Yo no quiero que lo busquen ni vayan de aquí para allá, yo se la leo. El Señor Jesucristo dice: yo os he dicho todas estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La segunda la encontramos en Lucas 22, 31 y 32, donde el Señor le dice a Simón que está muy envalentonado él, ¿verdad? Y el Señor está a punto de ir a la cruz. Le dice: Simón, Simón, Satanás os ha reclamado para zarandearos como si fuerais trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Amén. Qué importante entender estas frases donde el Señor está involucrado en nuestra aflicción, en nuestra propia fe. En la primera
frase, Jesús, el Señor, no nos promete una vida feliz en el paso por este mundo, sino nos promete o nos dice que tendremos aflicción, pero sí nos promete su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? No es la paz que este mundo da, Juan 14, 27. Y en la segunda, ante las luchas con nosotros mismos y con las tentaciones, Él ruega con nosotros en la segunda frase para que nuestra fe no decaiga. Él y su Espíritu interceden, lo sabemos por la Escritura. Abogan, es la otra palabra. Nos defienden, según dice Romanos 8, 27 y Romanos 8, 34. El título de nuestro sermón hoy es El justo vivirá por la fe. Y en esta sola frase podríamos resumir todo el libro de Habacuc. Podríamos terminar ahí. El justo por la fe vivirá. Pero me gustaría, hermanos y hermanas, definir primeramente ambos conceptos en hebreo y la idea que ambos términos contienen. Justo. El justo. Sadak en hebreo, y no quiero ser muy académico, sino simplemente explicar el término para que lo entendamos y podamos partir de aquí. Sadak, justo, como alguien que es recto, pero no, hermanos, en el sentido de plenamente perfecto o impecable. No sé si lo entienden. No es ese el sentido de ser plenamente perfecto o impecable, ya que así solamente es Dios, sino en el sentido de exonerado jurídicamente de todos sus cargos en un tribunal. Es decir, el justo es alguien que es absuelto, alguien que es declarado inocente. El término de la Biblia en griego, la Septuaginta, lo define como dikaio, absuelto, justificado, y Pablo utiliza este término y esta misma idea en todo el Nuevo Testamento. La misma que él rescata del Antiguo. Y él lo dice a los Gálatas. Como bien dice el Señor, maldito todo aquel que no ande o cumpla, guarde todos los mandamientos que están escritos en el libro de la ley. Y Pablo lo explica esto. Estamos bajo maldición porque no podemos cumplir de una manera perfecta la ley de Dios. Por lo tanto, el justo es ese que es declarado inocente por Dios. Y ahora vemos el término fe, gemuná. ¿Qué trabajo me cuesta esto, hermano? No sé hebreo, pero es gemuná, que significa certeza, confianza, fidelidad. En griego, aletheia y pistos. Finalmente, nos quedaría una frase como esta para que lo entendamos mejor. El declarado inocente o absuelto, claro está que por Dios, por la fidelidad a Dios, éste vivirá. Y esta es la idea de la justificación en todo el Nuevo Testamento, porque nadie puede ser declarado inocente ante el tribunal de Dios, como hemos visto, por guardar la ley de Dios, que es lo que pretendían los fariseos. Nadie. Y nadie puede, sino es la única y sola gracia de Dios, y por medio de la fe en Jesucristo, que sí guardó perfectamente la ley, que sí agradó al Padre en todas las cosas durante su vida, y es por eso que Él fue levantado, resucitado de los muertos y sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros en la Escritura, ojo hermanos, oímos hablar de justos, de personas que son justas, son personas que conocen a Dios y que estos han sido declarados por Dios absueltos de su ira, de su juicio, de su tribunal, por su sola gracia y misericordia. Y es el mismo Dios quien le proporciona la gracia de caminar en rectitud y fidelidad a Él. Así de sencillo.
Y con esto en mente, lo primero que voy a hacer es poneros en el contexto de lo que está ocurriendo allí en Habacuc, en Judá en ese momento, y cómo se estaban desarrollando los hechos. Fíjense, capítulo 1, versículo 1, profecía del profeta Habacuc que recibió una visión de Dios. Este contexto histórico data de finales del siglo VII a.C. Y el profeta se dirige específicamente al pueblo de Judá. A grandes rasgos, en todo el libro, lo que ustedes van a observar es una situación caótica de pecado y de injusticias sociales. La soberanía de Dios aquí no es bien entendida por el profeta Habacuc. Capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes contemplar el agravio. Y ahora salta la pregunta, ¿por qué? Pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él. Es decir, si tú eres tan limpio, Señor, para ver el mal, ¿cómo tú permites tantas cosas malas? Además, es impresionante porque, además de esto, tú vas a utilizar como un instrumento de justicia a los babilonios, a los caldeos. Capítulo 1, versículo 5, dice el Señor, mirad entre las naciones, ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contará no la creeréis. Pongo, dice el Señor, en pie de guerra a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Todos sabemos que años después Jerusalén fue arrasada por Nabucodonosor y que fue Dios quien permitió esto. Finalmente el profeta en el capítulo 3, si os vais al final, como conclusión, capítulo 3, versículo 17 al 19, él esboza una oración de plena confianza en Dios. Él describe poéticamente a la vez el juicio de Dios, los versículos 1 al 12 del capítulo 3, pero también la misericordia y el socorro de Dios a su pueblo, los versículos 13 hacia el final. Juicio y gracia en este evangelio glorioso siempre van de la mano. No sé si lo entienden. ¿Amén? ¿Lo entienden? Juicio y gracia van de la mano. Cuando quitamos una de estas dos patas al evangelio, o nos hacemos unos buenos legalistas, o somos licenciosos y todo lo permitimos. Las dos cosas. Y el evangelio camina así. Juicio para los pecadores y gracia y perdón en Jesucristo. Yo quiero, hermanos, que hoy hagamos un ejercicio mental. Yo os ruego que hagáis un ejercicio mental y que podamos estructurar nuestro libro de Habacuc en tres claras y grandes partes. Tres claras y grandes partes o puntos. En nuestra vida de fe, según Habacuc, nosotros vivimos, punto primero, haciendo preguntas a Dios. Capítulo 1. Punto número 2, sabiendo que Dios responde. Capítulo 2. Y tercer punto, la respuesta de Dios provoca una respuesta en nosotros. La respuesta de Dios provoca una respuesta en nosotros. En nuestra vida de fe, hermanos y hermanas, vivimos, punto número 1, haciendo preguntas a Dios. Capítulo 1. El mensaje de Habacuc, además de tener 2700 años, es un mensaje fresco, actual, es una vivencia humana que se repite, hermanos. El hombre de Dios, entendiéndolo como varón y hembra,
se hacen preguntas constantes. Versículos del 2 al 4. ¿Hasta cuándo, Señor? Gritaré sin que tú escuches, clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que contemple tanta maldad? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿No eres tú, Señor, capaz de esto o de lo otro? Entonces, ¿verdad? El versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, Señor, Dios mío, santo? Hermanos, hermanas, incluso aquellos que no son creyentes también se formulan estas preguntas, ¿o no? Incluso los que no son creyentes. Ahora bien, nosotros los justos, y bien entendido este término ya, ¿no? Nosotros los justos, tenemos o deberíamos de tener algunas respuestas claras a nuestras preguntas, porque la Biblia da respuesta a muchas de nuestras preguntas, a diferencia de aquellos que buscan sus respuestas en otras fuentes, como la filosofía, como la ciencia o incluso en su propia religión, ¿o no? Ellos no buscan las respuestas de Dios en la Escritura, ellos buscan las respuestas de Dios en su filosofía, en su manera de pensar, en su propio corazón, hermano. Dios no le recrimina sus preguntas a Habacuc. Y tampoco a ti. Tampoco a ti. Porque ¿cuántas veces le has preguntado a Dios que hay cosas que no entiendes? ¿Cuántas? ¿Podemos preguntarnos el porqué de tantas injusticias hoy, como aquí Habacuc? ¿El porqué de las guerras? ¿El porqué de la matanza de tantos niños inocentes? ¿El porqué del hambre? ¿El porqué de la destrucción? ¿El porqué de la codicia? ¿El porqué del ateísmo? Claro que sí podemos preguntarnos. Ahora bien, óyeme, hermano, hermana, ahora bien, la respuesta le pertenece a Dios y no a ti. La respuesta le pertenece a Dios y quizás su respuesta no vaya acorde a lo que tú y yo pensamos. En los versículos del 5 al 11 podemos ver que Dios lo que hace aquí es una afirmación. Él va a llevar a cabo sus planes. Habacuc le está dando una queja, pero es como cuando nos hablan, te hablan y tú desvías la conversación y tú lo que quieres hacer es llevártelo a tu terreno, a la persona, ¿no? La persona te está diciendo, mira esto, oye, ¿qué te parece? Y tú desvías la conversación y te lo quieres llevar a tu terreno. Dios hace aquí lo mismo, no está respondiendo, está haciendo una afirmación. Una afirmación de los versículos 5 al 11, donde Él va a llevar a cabo sus planes, donde Él va a juzgar. Y esto provoca a la vez preguntas y respuestas al profeta en los versículos 12 al 17. Porque pues ves a los criminales, versículo 13, y callas cuando el impío destruye al que es más justo que él. Tratas a los hombres como a peces, dice el versículo 14, como a reptiles que no tienen dueño. Tú a todos los pescas con anzuelo, los recoges en su red. Es que poesía, ¿no? Como Habacuc también describe lo que él verdaderamente siente, ¿no? Dios está ahí, pero Dios está llevando a cabo sus planes en su plena soberanía. Por lo tanto, Dios responde. Nosotros hacemos preguntas y Dios responde, pero no responde quizás en la forma y en el tiempo en que nosotros queremos. No responde en la forma, no responde en el tiempo en que tú y yo queremos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. En nuestra vida de fe vivimos, punto número 2, sabiendo que Dios responde. Nosotros hacemos preguntas, pero nosotros tenemos la certeza de que Dios responde. ¿Dios responde? Siempre responde. ¿Cómo responde Dios al hombre? ¿Cómo? Capítulo 2.
¿Cómo responde? Por medio de su palabra, por la Biblia, por las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas veces encontramos a personas que dicen ser creyentes y elaboran su filosofía, hermanos? Elaboran su propia filosofía, aún incluso líderes religiosos mundiales. No, hermanos, nosotros nos ceñimos a lo que Dios dice en su palabra sagrada. Dios responde a Habacuc de la siguiente forma, leamos los versículos 2 al 4. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá. Fíjense, aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. No fallará. Aunque se demore, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Dios responde. Y aunque la visión tarde en cumplirse, a su tiempo no fallará, dice el Señor. Sin duda vendrá y no tardará. Pero ¿saben cuál es nuestro problema ante esto? Hermanos, hermanas, por naturaleza nosotros somos impacientes. Impacientes. Nosotros tenemos un corazón inquieto. Nosotros queremos ver los resultados al momento. Nosotros queremos las cosas al momento y cuanto antes mejor. Así somos. En nuestra naturaleza pecaminosa. Somos egoístas. Hermanos, hoy pocos enviamos una carta a un familiar o a un conocido al otro extremo del país o fuera del país, no sé ustedes, pero eso dura 3 días, la carta. Fuera del país puede tardar hasta semanas. En mis tiempos de la infancia, cuando yo le escribía una carta a mi tía de los Estados Unidos, le llegaba a los 3 meses. Se podía haber muerto. ¿Quién envía hoy día una carta? ¿Recuerdan que uno escribía, estimado amigo, te echo en falta tanto, ¿verdad? Y uno ahí derramaba su corazón. Hoy, te pongo una carita, yo te respondo con un ok. Vale, ¿cómo estás? Bien. Hemos reducido, hermanos, las cosas. Tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, tenemos el correo electrónico. Cuando envías un mensaje, te llega al segundo. Vivimos hoy en un mundo donde todo lo obtenemos muy rápido, ¿o no? Todo muy rápido, todo demasiado pronto. Pero te lanzo una pregunta, ¿y las respuestas de Dios? Cuando le pedimos o le preguntamos algo al Señor, ¿nos llega tan rápido? Pregunto, ¿tú las quieres rápido? Como quieres todas las cosas de este mundo. Eso es lo que tú deseas en tu corazón. Pero Dios no responde de la manera en que tú quieres o tú deseas. Dios no está al alcance de tu mano como está tu querido y amado WhatsApp. ¿Tú lo entiendes? ¿Entiendes eso? Que Dios no es domesticable como estas cosas que tenemos. Dios no responde como este mundo responde. Dios responde conforme siempre a su voluntad y no a la nuestra. Dios responde, hermanos y hermanas, conforme a sus planes y no a nuestros planes. Dios responde conforme a sus maneras y no a las nuestras. Dentro de todo el juicio que Él llevará a cabo aquí en el capítulo 2, que Él va a llevar a cabo un juicio terrible, todos los ayes que hay allí dirigidos, si lo pueden leer, hay de aquel, versículo 6, que multiplicó lo que no era suyo, versículo 9, hay del que codicia injusta ganancia, versículo 12, hay del que edifica con sangre la ciudad, versículo 15, hay del que embriaga a su prójimo, hay de ti, hay tantos ayes. Una situación tan caótica, hermanos,
En este versículo 2 podemos ver, hermanos, cómo resplandece un versículo 14 glorioso. Porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. ¡Aleluya! En medio de tanto caos, en medio de tanta tiniebla, la luz de Dios resplandece. El Señor es fiel a sus promesas. Y en medio del caos podemos esperar la respuesta de Dios. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor Jesucristo. Amén. La respuesta de Dios a esta humanidad caída y desesperada solamente se encuentra en el Evangelio de Jesucristo, la buena nueva de salvación para todos aquellos que creen y confían en Él. Amada iglesia, me dirijo a ti, amada iglesia, que has sido declarada inocente por la sangre del Cordero. Despierta hoy, despierta. Nosotros somos los portadores de esta gran noticia de salvación para este mundo que perece en sus pecados. Nosotros, tú y yo, somos los portadores de esa llama encendida por nuestro amado Salvador. El versículo 20, el Señor está en su santo templo, en el capítulo 2, que calle delante de Él toda la tierra. La tierra entera debe de callar ante un Dios tan justo, pero también a la vez tan misericordioso. Justo y misericordioso. Justicia y misericordia van de la mano, como os dije antes. La tierra, este mundo, calla, mientras la iglesia debe de hablar de la gloria del Señor Jesucristo. Amén. La tierra, este mundo, calla, pero la iglesia del Señor camina hacia adelante y no puede parar de hablar de la gloria de Jesús. El mundo, hermanos, debe de saber que aquel que hoy puede salvarlo del justo juicio de Dios, mañana será el juez designado por Dios para condenarlo por sus pecados. Fíjense. Justicia, juicio y misericordia. El mismo que te puede salvar hoy estará en el trono del juicio de Dios en aquel día para condenarte por tus pecados. Así es, esta es la verdad. Y esta verdad debemos de propagarla para todos. Dios es amor, sí, pero también es justicia. Y Dios no va a pasar por alto ningún pecado, por muy pequeño que tú te pienses que es tu pecado, ninguno lo va a pasar por alto. Esta respuesta de Dios en Jesucristo nos lleva a nuestro tercer punto. Tercer y último punto. Esta respuesta de Dios debe de provocar una respuesta en nosotros. Esta respuesta de Dios debe de provocar una respuesta en nosotros. Versículo 2, capítulo 3. Oración del profeta. Habacuc, Señor, he oído tu palabra y he temblado, he tenido miedo. El profeta, cuando oye la respuesta de Dios, teme. Pero él, de una manera gloriosa, él ruega a Dios que avive, que dé a conocer su obra en medio de los tiempos. Fíjense, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla a conocer. En la ira, otra vez de nuevo, acuérdate de la misericordia. En la ira terrible del justo juicio de Dios, acuérdate, Señor, de tu gracia y tu misericordia. El profeta prosigue hasta el versículo 12 y él exalta la figura de Dios. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. Versículo 4, su resplandor es como la luz, rayos brillantes salen de su mano, allí está escondido su poder, delante de él avanza la mortandad, un fuego abrasador le sigue los pasos.
Él se levanta, mide la tierra, mira y se estremecen las naciones. Fíjense, hermano, qué descripción. Todo pasa, todo se derrumba, los montes se desmoronan, versículo 6, los collados se derrumban, dice aquí. Pero los caminos de Dios son eternos. Los caminos de Dios son eternos. A pesar de su ira y a pesar de su enojo con todas las naciones, fíjense, versículo 12, con ira pisas la tierra y con furor pisoteas las naciones. Poesía, sí, pero dentro del contexto y dentro del contexto bíblico es juicio poético. Hasta Dios sabe, ¿verdad?, hacer poesía con cosas que a nosotros, ¿verdad?, nos echan hacia atrás. Dios conoce el corazón. Y a pesar de su ira y su enojo con las naciones, versículo 12, su misericordia y sostén y socorro nos llevan de la mano hasta el final del libro, versículo 13. Fíjense, versículo 12 y 13, qué contraste. Con ira pisas la tierra y con furor pisoteas la tierra, las naciones. Versículo 13, has salido para socorrer a tu pueblo. Has abatido la cabeza de la casa del impío. Fíjense, hermano. Y ante la respuesta que debe de provocar la respuesta en nosotros, ¿verdad? Solo existen dos respuestas que la respuesta de Dios puede provocar en nosotros. Dos respuestas. O provoca temor, reverencia como el profeta, arrepentimiento, reconocimiento, exaltación de Dios. En definitiva, fe, confianza, certeza por la que debemos de vivir, como observamos los versículos aquí en Habacuc, en el capítulo 3 en adelante. O de lo contrario, orgullo y soberbia es lo que puede dar como respuesta lo que Dios nos dice acerca de sí. No provocar arrepentimiento, reverencia o temor, sino provocar orgullo y soberbia. Capítulo 2, versículo 5. Además, el que es dado al vino es traicionero, es un hombre orgulloso que no prosperará. El orgullo. La deshonra, versículo 16 del capítulo 2. Te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha del Señor vendrá hasta ti y convertirá en humillación tu gloria. El deshonrar a Dios. La codicia, versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia. La codicia en el corazón del hombre. Todos estos son los males que el hombre tiene en su corazón, ¿o no lo dijo el Señor Jesucristo? Haciendo una cardiología del ser humano, tenemos problemas en nuestro corazón y no son solamente problemas médicos, son espirituales. La idolatría, somos idólatras por naturaleza, nos hacemos dioses de cualquier cosa, adoramos a cualquier cosa menos a Dios y como debemos de adorarlo, versículos 18 y 19, ¿de qué sirve la escultura? Que esculpió el que la hizo, la estatua de fundición que enseña mentiras, para que el artífice confíe en su obra y haga imágenes mudas. Fíjense la denuncia de Dios acerca de la idolatría a través de toda la Escritura, en toda la Biblia. Hay del que dice al palo, despiértate, o a la piedra, levántate, ¿podrán acaso enseñarte? Aunque esté cubierto de oro y plata o decorado, no hay espíritu dentro de él, dice el Señor. Pero el Señor está en su santo templo y la tierra debe de callar delante de él. Nuestros pecados suben ante ese trono de santidad. En definitiva, el pecado es sobreabundante en esta humanidad. Es un atentado constante y diario contra un Dios santo, que demanda en su ley santidad, una ley perfecta. Y cuando uno responde de esta manera, de una manera irreverente,
orgullosa, soberbia, ante el Evangelio de Jesucristo, todo el peso de la ley de Dios y todo su justo juicio caerá sobre él, o como poéticamente lo describe el versículo 12 y 13, con ira pisas la tierra y con furor pisoteas las naciones. Esa es la gran realidad. Por favor, apaguen sus teléfonos en el culto. Esa es la gran realidad. Esa es la respuesta de Dios ante una actitud y una respuesta soberbia del hombre. Con ira pisas la tierra y con furor pisoteas las naciones. Dentro del mensaje de fe de Habacuc están estas palabras. Y con esto quiero concluir. Si las respuestas de Dios, como aquí ocurre, si las respuestas de Dios no te satisfacen, o no crees al Señor, o no confías en Él, sino que confías en ti mismo, tú puedes seguir tu camino, tu filosofía, tu religión idólatra, pero te advierto a ti que me oyes, te advierto que un día cuando mueras te encontrarás delante del trono de Dios y que nadie, absolutamente nadie, abogará por ti. Tú tendrás que defenderte solito y tendrás pero que muy pocas, o yo diría ninguna posibilidad de salir absuelto del justo juicio de Dios por tus pecados. Si estas respuestas de Dios no te satisfacen y solo confías en ti para salvarte. Ahora bien, y termino, si las respuestas de Dios aún no aclaran tus dudas, porque puede pasar o no, como Habacuc, las respuestas de Dios no vienen en su momento como tú muchas veces quieres, o yo. Las respuestas de Dios no llegan como tú deseas, pero tú has venido al Señor Jesucristo arrepentido, confiado, creyendo en sus promesas y con un temor reverente en tu corazón. Déjame que te diga como Habacuc 3:18, vayan a Habacuc 3:18, gózate en el Dios de tu salvación, porque de Él viene tu fortaleza. Amén. Si tú vienes así, con esa actitud, con esa confianza ante un Salvador, más que suficiente, más que todos los palos que pueden haber en las iglesias, más que todos los hombres autosuficientes, Jesucristo es suficiente, más que suficiente para tu salvación. No necesitas nada más. Tira toda tu religiosidad y todos tus hábitos religiosos al cubo de la basura y acude en fe al Señor de la gloria. Eso es lo que va a salvarte en el día final del juicio. Eso. Y déjame que te diga una última cosa. Que tú eres salvo, tú has sido salvo y tú serás salvo, no por nada meritorio que tú hayas hecho para Dios en toda tu vida. Nada. Ningún mérito contiene delante de Dios. Delante de los hombres como los fariseos, quizá. Delante de Dios, ninguna. No hay nada, ningún mérito en ningún hombre. Sino tú eres salvo solamente por medio de la gracia de Dios y por medio de la fe en base a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. En base a eso. No a nada meritorio, no a todas las obras que tú puedas acumular delante de Dios. El otro día hablaba con alguien y le hablaba de la sola fe y decía, sí, yo soy, pero es que nosotros hemos hecho esto, hemos promovido, hemos aquello. Me lo decía incluso con algunos tacos en su boca. Y yo decía, digo, todo eso al lado de Jesús, al lado de los méritos de su sangre, al lado de una vida perfecta, sin pecado, todo eso es pura basura de hombre. Solo Jesús pagó nuestra deuda, porque solo Jesús
vivió la vida que ni tú ni nadie, solo Él, atiéndeme a esto, solo Él, vivió la vida que ni tú ni nadie podríamos haber vivido delante de Dios bajo sus justas y santas demandas. Y Él, el Señor Jesucristo, recibió en la cruz del Calvario todo el castigo sin merecerlo, toda la ira, todo el juicio de Dios que aquí viene en Habacuc, todo cayó sobre Él. Toda la ira y todo el juicio que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. ¿Quieres saber la respuesta de Dios para ti hoy? Acude a Jesucristo. Vive por la fe, solo y solamente en Él, por Él y para Él. Que Dios te bendiga. Amén. Oramos. Damos gracias al Señor, bendito Dios glorioso. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu apliques como nadie puede aplicar esta tu palabra en los corazones secos y sedientos que aquí estamos. Necesitamos que tú enciendas, inflames nuestro corazón por amor a Cristo y que tú avives hoy tu obra en medio de los tiempos. Aviva, enciende a tu iglesia porque somos los portadores de esta buena noticia de salvación para todos aquellos que se consideran pecadores y que tienen necesidad de Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga. Amén.